Hablando del cristianismo, ¿por qué no dicen que los evangelios del Nuevo Testamento no fueron elegidos por inspiración divina? Repito, ¿por qué no dicen que los evangelios del llamado Nuevo Testamento no fueron elegidos por inspiración divina, sino que fueron elegidos por votación política? Y que los candidatos en ese tiempo, ¿sí? A Mesías, los candidatos a Mesías fueron borrados de la historia. Existe un filósofo, ¿sí? Que lo demostró hace 300 años. Su nombre fue Baruch Spinoza. Esto empezó en Cartago en el año 419 después de Jesús. ¿Sabía usted que existían más de 50 evangelios circulando? En el siglo IV había tres versiones completamente diferentes, compitiendo por ver cuál sería la oficial. Baruch Spinoza lo descubrió todo, estudiando textos antiguos en Ámsterdam. Spinoza encontró tres hombres llamados Jesús, tres personas diferentes de nombre Jesús, con tres grupos de seguidores diferentes cada uno, ¿sí? Tres interpretaciones completamente diferentes sobre qué significaba ser el Mesías. De los tres Jesuses que había, el primer Jesús era revolucionario y vamos a hablar del primer Jesús, del cual se dice que era revolucionario. Sus textos hablaban de liberación de los romanos, de guerra santa, de reino terrenal donde los judíos terminarían dominando al mundo. Y sus evangelios fueron escritos por sus discípulos, donde veían en él un general divino. Este Jesús predicaba la violencia sagrada, ¿sí? Decía que había llegado para traer espada, no la paz, que los ricos serían derribados y los pobres elevados por la fuerza. Sus seguidores ocultaban armas bajo túnicas, planeaban ataques coordinados contra guarniciones romanas. Los textos de este movimiento hablaban de señales en el cielo que anunciaría en el momento de la revuelta final, de ángeles guerreros que descenderían para liderar las tropas celestiales. Hablaban de un Mesías que gobernaría con puño de hierro sobre un imperio judío, que se extendería desde Roma hasta la India. El segundo Jesús, ahora vamos con el segundo Jesús, era el llamado Jesús místico, gnóstico, el llamado Buda judío. Sus enseñanzas hablaban de escape de la materia, de conocimiento secreto de la salvación a través de la iluminación interior. Sus textos eran códigos esotéricos que solo los iniciados podían descifrar. Este llamado Jesús enseñaba que el mundo material era una prisión creada por un Dios menor e ignorante, que dentro de cada persona habla una centella divina aprisionada que a través de prácticas específicas, ayunos, meditaciones, rituales secretos, esa centella podía liberarse y retornar a la fuente original, ¿sí? Sus evangelios estaban llenos de símbolos herméticos. Hablaba de salas secretas donde Jesús revelaba misterios cósmicos solo a los discípulos más preparados. Dice que hablaba de técnicas para dejar el cuerpo y viajar por los planos celestiales. Hablaba de contraseñas sagradas para atravesar a los guardianes de los diferentes niveles de realidad. Y el tercer Jesús es el que tú y yo, ¿sí? Nos han hablado. Es del que a ti y a mí nos han hablado. El predicador de la paz, ¿sí? El predicador del amor al prójimo, de la sumisión a la autoridad. El Jesús que decía poner la otra mejilla. Del Jesús que decía que hay que pagar impuestos al César.
El Jesús que decía que hay que aceptar el sufrimiento como voluntad divina. El Jesús que enseñaba humildad total. El Jesús que decía que los últimos serían los primeros, pero que no aquí, sino que en el otro mundo. El Jesús que decía que es más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos. El Jesús que decía que los ricos podían salvarse a través de la caridad controlada por la iglesia. El Jesús que hablaba de recompensas aplazadas de sufrimiento como prueba divina. Hablaba que el sufrimiento era una prueba divina, ¿sí? Del Jesús que hablaba de autoridades terrenales como instrumento de la voluntad celestial. ¿Puedes adivinar cuál de los tres fue elegido por el Imperio Romano? ¿Cuál les convenía más en ese momento al gobierno de Roma, al gobierno romano? ¿Cuál crees que les convenía más? ¿Cuál de los tres sería recordado por la historia? ¿Quién decidió a ese Jesús? No fue Dios, no fue Dios. Fue un grupo de obispos en el llamado Concilio de Cartago en el año 419 después de Jesús, en el norte de África. Esta elección no fue basada en inspiración divina, fue basada sobre ingeniería social, fue sobre crear una religión que sirviera a los intereses del poder establecido en ese momento, no a los intereses de los fieles, sino cuál de estos Jesuses podría mantener unido al imperio romano. Si el texto promueve la obediencia civil, eso es un punto positivo. Eso es lo que veían. Si el texto que estaban leyendo promueve la obediencia civil, eso le convenía a Roma. Es un punto positivo. Si el texto alienta la resistencia fiscal, punto negativo. Si el texto enseña que todos son iguales ante Dios, eso es un punto peligroso. No podemos, dice, ser iguales ante Dios, decía el gobierno romano. Si el texto enseña que establece una jerarquía angelical, eso sí es aprobado, porque hay una jerarquía. Dice, y por los problemas que habían en Roma, Roma necesitaba un Mesías con un mensaje que transformara ovejas descarriadas en ovejas dóciles. Eso es lo que necesitaba Roma, ¿sí? Por los problemas que había en Roma, Roma necesitaba, vuelvo y repito, necesitaba un Mesías con un mensaje que transformara ovejas, que transformara esas ovejas descarriadas en ovejas dóciles, ¿sí? Fáciles de dominar. Spinoza encontró actas de estos concilios y documentos que comprueban datos perturbadores, datos que tenían que ver con la utilidad política, ¿sí? Textos que enseñaban la resistencia al poder, que fueron rechazados, textos que enseñaban conocimientos secretos, fueron rechazados, textos que enseñaban que cada persona podía tener acceso directo a Dios, también lo rechazaron, porque usted no puede tener acceso directo a Dios, eso hay que rechazarlos. Textos que enseñaban obediencia jerárquica, aceptados, ¿sí? Sí, que enseñaban obediencia jerárquica, aceptados, del sufrimiento, aprobados, aceptación del sufrimiento. Usted tenía que aceptar el sufrimiento, hay que aprobarlos, ¿sí? Y los aprobaban unánimemente. El Jesús revolucionario fue borrado, ese sí, no lo quisieron, porque un imperio no sobrevive a dioses revolucionarios, ¿sí? Un Jesús que desafiaba un orden establecido era un peligro para Roma, ¿sí? Y el Jesús gnóstico fue eliminado porque el conocimiento secreto no puede ser controlado por instituciones del gobierno de Roma. Quedó el Jesús sumiso. Ese fue el que quedó. Quedó el Jesús sumiso. El Jesús que transforma la indignación en resignación. El Jesús que enseña que tus problemas aquí no importan tus problemas, porque la recompensa está en el más allá, está en el cielo. Ese Jesús fue aceptado. ¿Sí? ¿Lo estás entendiendo o más claro ni el agua?
¿sí? ¿Estás entendiendo lo que realmente sucedió? Esto no fue revelación divina, no fue revelación divina. Fue operación de propaganda más brillante de la historia humana. Pero Spinoza lo descubrió. Spinoza descubrió algo mucho más impactante. Los textos rechazados fueron destruidos, fueron quemados, las bibliotecas fueron quemadas, ¿sí? Quemadas enteras donde había esta información. Fueron incendiadas, pergaminos fueron eliminados, quemados. Los copistas, las personas que copiaban, fueron asesinados, fueron ejecutados. Y durante 1000 años, poseer un evangelio no canónico, o sea, no aprobado por Roma, ¿sí? No aprobado por la Iglesia de Roma, era un delito castigado con la muerte, te mataban si traías un documento así, ¿sí? Porque según ellos no eran inspirados por Dios, ¿sí? Qué hipócritas, ¿sí? Qué hipócritas, más bien no eran autorizados por el gobierno de Roma. Ahora yo pregunto, ¿por qué tanto miedo? Porque los textos alternativos contaban una historia diferente, descubrían la farsa mentira, ¿sí? Y esto peligraba porque las instituciones del poder de Roma se ponían en manos del pueblo, ¿sí? Y las instituciones del poder de Roma no sobrevivirían cuando el pueblo descubre que no las necesita. Spinoza descubrió que el cristianismo que nos han predicado, el que nos han vendido, es una versión editada, censurada, moldeada para servir a intereses de la mafia del poder. Al mejor entendedor, pocas palabras, ¿sí? Pero está todo en internet, ya lo encuentras, busca Baruch Espinosa en YouTube, ahí lo vas a encontrar y te va a revelar todo. Sí, es por eso que Yahvé Dios, fíjate bien en este mensaje, es por eso que Yahvé Dios y el verdadero Jesús, Yeshua Yoshua, se manifestaron aquí en Los Ángeles, California, y nos han revelado el verdadero mensaje de salvación, escrito aquí en este libro sagrado, el ya código secreto, tal y como se dijo, está aquí, no se le cambió nada. Sí, sin cambiarle absolutamente nada, se reveló todo para que se fundara. Esta revelación es para que se funde una verdadera religión, ¿sí? Donde se predique el verdadero mensaje de salvación por el bien de las personas para que sirva como puente. Este verdadero mensaje sirve como puente entre lo humano y lo divino, entre lo divino y lo humano. Y desde lo alto se nos ha nombrado, se nos nombró los fieles defensores del nombre de Yahvé Dios y se nos mandó a predicar este mensaje de salvación a todos. El que crea y lo practique, el que crea y lo practique y lo predique será salvo. Y el que no crea será condenado y punto. Este es el mismo mensaje que predicó, ¿sí? El verdadero Jesús, Yeshua, Yoshua, hace 2000 años. Porque Jesús fue el primer defensor del nombre de Yahvé Dios, ¿sí? Por eso te invito a que te unas para que salves tu alma. Conviértete en un fiel defensor, en una fiel defensora del nombre de Yahvé Dios, bendito sea Él. Salva tu alma y asegura tu vida eterna. Lo debes hacer lo antes posible para que se multiplique tu bendición, tu inteligencia y también para que no te dejes engañar por nadie. Aquí en nuestra religión virtual, aquí en nuestra religión virtual, no hay mentiras, porque esta religión pertenece a Yahvé Dios y a Jesús, el verdadero Jesús, que se presentó aquí en Los Ángeles, ¿sí? Te invito para que formes parte de nuestra religión que nació en Los Ángeles, ¿sí? Por Yahvé Dios, por nuestro Padre Yahvé Dios y por Jesús, el verdadero Jesús. Lo único que tienes que hacer es la oración de aceptación. La oración de aceptación, esta oración la encuentras en un video anclado en la parte superior de mi TikTok, ¿sí? Se llama la oración de aceptación. Al hacer, al hacer esta oración te convertirás,
Te conviertes en un fiel defensor, en una fiel defensora del nombre de Yahvé Dios. No pierdas el tiempo. Ve a hacerla lo más pronto posible. Recuerda, está en un video anclado, en la parte superior de mi TikTok, ¿sí? Entra a la plataforma, se llama Manuel Herrera 2050. Te recomiendo que hagas la oración y te conviertas en un fiel defensor, en una fiel defensora del nombre de Yahvé Dios, para que desde hoy recibas bendiciones. Te bendigo y te doy la bienvenida como nuevo defensor, como nueva defensora del nombre de Yahvé Dios. Y te pido que sigas nuestras predicaciones en nuestra plataforma. Vas a adquirir tanta bendición, vas a adquirir tanto conocimiento que nadie te podrá engañar. A partir de hoy serás una nueva persona, ¿sí? Solo te pido que síguenos para que seas bendecido, para que seas bendecida tú y tu familia a través de estas bendiciones, ¿sí? Y este conocimiento que estamos compartiendo. También te recomiendo que obtengas nuestro libro sagrado, el ya Código Secreto, el libro con más sabiduría en el mundo para que te conviertas en una nueva persona. ¿Por qué tiene tanta sabiduría? Porque fue revelado de lo alto con tanta inteligencia y sabiduría, de verdad, porque este libro, ¿sí? Te brinda lo que necesitas para el total desarrollo de tu alma. El ya código secreto lo encuentras en Amazon, así como lo oyes. Lo encuentras en Amazon. Ordénalo. No pierdas el tiempo, ordénalo ya.